buenas tardes. Desde ONU Mujeres le damos la más cordial bienvenida al webinar El cuidado como derecho humano, en el que tendremos la participación de la doctora Laura Pautasi de la Universidad de Buenos Aires. Esta actividad la hemos realizado hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, recordando aquel 10 de diciembre de 1948 en el que fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi nombre es Magali Villasmil, soy especialista en empoderamiento económico de las mujeres de ONU Mujeres y voy a moderar este espacio esta tarde. Me alegra saludar la presencia de Miriam Bandes, asesora senior regional de ONU Mujeres para Venezuela, quien nos brindará las palabras de apertura de esta actividad. También es un honor saludar a la doctora Laura Pautasi, que ya está acá con nosotras. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos, bueno, la suerte de contar con la presencia de la doctora Alba Carocio, del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, quien comentará sobre este importante tema. Y sin duda, bueno, agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Y bueno, que tenemos, bueno, la suerte de contar con organizaciones de mujeres feministas, organizaciones de la sociedad civil, colegas de Naciones Unidas, docentes universitarios, empresarios del sector privado, instituciones que trabajan en torno a los cuidados y la agenda de derechos de las mujeres. Muchas gracias a todos por sumarse a este espacio de reflexión. Comenzamos, si les parece bien, escuchando las palabras de bienvenida de Miriam Bandes, asesora senior regional de ONU Mujeres para Venezuela. Miriam, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Magali, y felicito la puntualidad, ¿eh? Yo creo que es de los pocos eventos que he estado en Venezuela donde empezamos puntuales. Muchísimas gracias, Laura y Alba, por aceptar este espacio. La verdad, y esto, como bien dijo Magali, culmina los 16 días de activismo en el Día de los Derechos, en la conmemoración a los derechos humanos. Los 16 días de activismo, seré muy breve comentando, es una campaña que lanza el secretario general para poner sobre la mesa la lacra que todavía seguimos viviendo sobre feminicidio. ONU Mujer, violencia, no solo feminicidio, perdón. Eh, ONU Mujer ha querido poner en el centro las reflexiones sobre cuidado como un derecho humano, ¿verdad? Ustedes saben que los derechos de las mujeres deben ser considerados como derechos humanos y todavía, la fecha que estamos, no están siendo considerados de esa forma. Y por ello vamos a hablar sobre este tema y hemos invitado a Laura, ¿verdad? Quien es una invitada, perdón, a la doctora Laura Pautasi, quien es una destacada académica y especialista en el tema de cuidados entendidos como un componente fundamental para el bienestar integral de las personas, a quien tengo el enorme honor de saludar de nuevo. Una sociedad de cuidado, ONU Mujeres ha intentado de posicionar, lleva varios años intentando de posicionar cuidado por la necesidad no solo del autocuidado, ¿verdad? Que también es importante posicionarlo, sino que el cuidado que hacen las mujeres y que nunca ha sido tomado en cuenta porque está invisibilizado. Entonces la idea es poder visibilizarlo para que podamos poner sobre la palestra la necesidad del cuidado de las mujeres que hacen ese cuidado, no solo fuera del hogar, sino que dentro del hogar, y que en muchos países latinoamericanos vamos a ser una población mayor sin ingresos económicos por la misma falta de conocimiento o de reconocimiento de esta labor que hacemos las mujeres, ¿verdad? No hacerlo implica asumir la continuidad de las desigualdades estructurales de género, reforzar el acceso inequitativo de las mujeres al poder, a los recursos y al mismo uso del tiempo. En este sentido es importante trabajar para desmantelar los patrones culturales patriarcales y discriminatorios y violentos, así como la cultura del privilegio y la dimensión sexual del trabajo. Sin más, yo agradezco este espacio, agradezco formar parte de este espacio. Yo estaré con cámara apagada porque me he tenido que trasladar por problemas de energía eléctrica, pero estaré pendiente. Muchísimas gracias. De regreso a ti, Magali. Muchas gracias, estimada Miriam, por tus palabras de apertura.
A continuación, escucharemos la ponencia El cuidado como derecho humano a cargo de la doctora Laura Pautasi. Les comparto que la exposición tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente, la doctora Alba Carocio tendrá un espacio de 15 minutos para hacer un análisis y comentarios sobre la ponencia de la doctora Pautasi. Y luego abriremos un espacio de diálogo de 15 minutos con el público. Así que invitamos a todas las personas que nos sintonizan ahorita a enviar sus preguntas y comentarios por el chat para que podamos darle lectura al final de la sesión. Pero bueno, antes de comenzar, me permitiré leer una breve reseña de la doctora Laura Pautasi. La doctora Laura Pautasi es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado estudios de ciclo superior y doctorado en sociología y teoría política en la Universidad Libre de Berlín. Es especialista en planificación y gestión de políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en el área de Derecho Social por la misma universidad. La doctora Pautasi es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lloja y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es presidenta del equipo latinoamericano de Justicia y Género, directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales Públicos. La doctora Pautasi es pionera en la definición del derecho humano del cuidado como un derecho humano. Ha trabajado extensamente en la visibilización del reconocimiento de este derecho en diversos foros internacionales. Entre ellos, en marzo de este año, participó de las audiencias públicas convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir una opinión consultiva sobre el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora Pautasi, y bueno, bienvenida y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Magali. Gracias a ONU Mujeres por esta iniciativa en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un placer también estar con la profesora y compañera Alba Carocio para precisamente hablar sobre el derecho humano al cuidado. Para facilitar, para quienes nos están siguiendo, traje una presentación para compartir. De modo de poder profundizar en algunos de los temas y luego abrir para el debate. Como bien se dijo aquí en la apertura, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conjuga también con ese otro Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, que se aprobó Naciones Unidas conmemorando el 25 de noviembre en honor de las hermanas Mirabal, y a partir de allí tenemos estos 16 días de activismo que se cumplen en este día. Pero también me parece oportuno, particularmente en los momentos que estamos viviendo a nivel internacional, de los conflictos armados en varias regiones de este planeta, recordar ese ideario fundacional del sistema de protección universal encarnado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y allí un enorme reconocimiento a las delegadas, empezando por la doctora Eleonora Roosevelt, que presidió la convención que dio lugar, la primera convención de derechos humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la fotografía tenemos también a las delegadas, particularmente hay delegadas de la República Dominicana, pero también, por el caso de América Latina, la delegada Hansa Mehta de la India, que es quien impone y propone ambas cuestiones, no llamar derechos del hombre, sino derechos humanos, para no dejar a las mujeres por fuera de este sistema de protección. Entonces, me parece que es un momento muy importante y lo que vamos a trabajar hoy, que es el derecho humano al cuidado, probablemente sea un eje articulador importante en este necesario proceso de revisión que tenemos que hacer del sistema de derechos humanos. Por eso me permito compartir y agradezco nuevamente la invitación a trabajar por qué llamamos que el derecho humano al cuidado es una construcción feminista y latinoamericana. ¿Cuál ha sido la caracterización de este desarrollo del derecho humano al cuidado? Que ya empiezo adelantando, no es un nuevo derecho, no es un derecho emergente, sino precisamente, y hoy tiene un significante muy especial,
vamos a ver cómo la comunidad internacional desde los orígenes reconoció este derecho humano al cuidado. Para luego detenernos en el factor político, en esa conjunción que es muy característica en la región de América Latina, de la academia feminista, de trabajar en el mismo registro de desarrollos conceptuales junto con la incidencia política. Y ahí el rol que ha tenido el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general en llevar adelante esta agenda que hoy, y vamos a trabajar algunos de los hitos regionales que han sucedido en los distintos países, tenemos más de 15 países de la región que están avanzando en los sistemas nacionales de cuidados o al menos en políticas integrales de cuidados. Finalmente me voy a detener en este nuevo hito que fue la solicitud de opinión consultiva número 31 respecto al derecho humano al cuidado, y para finalmente, y ahí promover, tanto escuchar los comentarios de Alba como también después luego abrirlas a las preguntas, cuál es el marco o la agenda regional en curso. Primero creo que el aspecto central es, ya que el cuidado es un concepto polisémico y luego me voy a detener en ello, es considerar cómo fue la evolución de este concepto a nivel regional. ¿Y por qué a nivel regional? Bueno, las feministas abrazamos, y este es uno de los desarrollos muy interesantes que ha hecho Donna Haraway, el conocimiento situado. Por lo tanto, es muy importante ver cuál fue la particularidad en la cual en América Latina fue desarrollando esta construcción respecto al cuidado. Y el primer punto fue muy importante, y aquí hubo una interacción y una cooperación circular muy importante. Todas las académicas en la región aprendimos mucho, tanto de las académicas iberoamericanas pioneras en el trabajo de cuidado, como también la matriz anglosajona, pero también las feministas italianas, francesas, alemanas y demás en esa construcción. El primer hito que podemos decir respecto a la definición del cuidado fue precisamente, y aquí solamente estoy introduciendo algunos, estoy sintetizando, este gráfico es mucho más extenso respecto a la incorporación del cuidado como derecho humano, fueron en primer lugar las estrategias vinculadas a la definición del cuidado como trabajo. Y allí los trabajos fundacionales de Cristina Carrasco, Cristina Borderías, María Ángeles Durán, Teresa Tons en España, permitieron lo que la región muy rápidamente comprende que era necesario. Primero, esta identificación del cuidado como un trabajo. ¿Esto qué significa? No es amor, no se hace como voluntad, sino centralmente es un trabajo. Es un conjunto de actividades que son absolutamente centrales para la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Y entonces ese primer momento de identificación del cuidado como trabajo, e inicialmente tampoco se lo denominaba trabajo, cuidado, sino que hablábamos del trabajo reproductivo, ese que garantizaba en primer lugar la reproducción de la vida, pero también la reproducción de la fuerza de trabajo, y de allí fue tan importante esta identificación como trabajo. Permitió también sacarlo del ámbito privado de las relaciones familiares y a ir construyendo, también impregnadas con una máxima y un principio feminista, todo lo privado es público y lo personal es político. Precisamente esta máxima permite también hacer visible toda esa escala de producción de valor económico, de producción de trabajo, pero también de sostenibilidad de la vida, y sacarlo hacia el ámbito público y situar a los cuidados como un problema y un bien público. Entonces allí ese primer proceso fue muy rico de construcción, insisto, el cuidado como trabajo, pero luego también fuimos identificando los distintos conceptos, desde el concepto del diamante del cuidado en el desarrollo de Shara Razavi, cuando habla a lo que había sido la experiencia del siglo XX, de que los regímenes de bienestar concentraban y consolidaban una triada del bienestar, que era precisamente una construcción entre las responsabilidades y obligaciones del Estado, de las familias, y siempre cuando hablamos de las familias, nada se distribuye equitativamente al interior de los hogares. Las responsabilidades de cuidados recaen sobre las mujeres mayoritariamente, dentro de las mujeres, en las adolescentes y en las niñas. Y el tercer componente de esa triada del bienestar que caracterizó a las políticas bienestaristas del siglo pasado
era el mercado o el sector privado. El avance en la conceptualización en este siglo XXI que toman los trabajos de Razavi es precisamente considerar el valor de las organizaciones sociales y comunitarias, y ahí pasamos de un triángulo a un diamante del bienestar, donde cada una de esas aristas tiene precisamente una particularidad en los contextos latinoamericanos. Y ahí también con los trabajos de Nancy Folbre denomina que el cuidado y parte de esta polisemia que tiene el concepto de cuidado fue lo que contribuyó a su invisibilización. Tanto referimos al cuidado, y esto lo vivimos muy claramente con la pandemia o con lo que con Nieves Rico denominamos la sindemia del COVID-19, precisamente por una crisis estructural o una interdependencia entre una crisis de los cuidados, una crisis sanitaria y las situaciones de pobreza, que llevó a que claramente el concepto de cuidado, que se hizo visible el trabajo de cuidado, la simultaneidad de la sindemia del COVID-19 llevó a que nadie pueda decir hoy en el mundo que no sabe qué pasa en los hogares. Pero el núcleo crítico sigue siendo, es tan amplio, tan transversal, que se invisibiliza y por lo tanto no se distribuye. Y hay también los trabajos vinculados a los desarrollos posteriores que hace Joan Tronto. Entonces, una vez conceptualizado, y aquí hubo una muy rica producción que invito a recorrer, una producción autóctona en la región de América Latina, empezamos a trabajar en clave de la evidencia empírica. Necesitábamos fundamentar esta conceptualización del cuidado como trabajo, particularmente el trabajo no remunerado, pero también hacer visibles las condiciones de desprotección del conjunto importantísimo de trabajadoras del cuidado, remuneradas, comenzando particularmente con el servicio doméstico, ese gran sector ocupacional olvidado por la política pública, desprestigiado por el mercado laboral, y de hecho recién en el año 2019 se aprueba el convenio 189 de trabajadoras del servicio doméstico. En el caso de América Latina había una matriz particular y que era una demanda también desde los movimientos de mujeres conceptualizar esa interseccionalidad entre un tipo de sector ocupacional desprestigiado donde existe una tradición colonial respecto a la autoridad de quien ejerce ese tipo de trabajo, pero de quien es además el contratante o la contratante de este tipo de tareas, y con un impacto interseccional vinculado a población étnica y racializada. Entonces, en ese proceso de contar con evidencia empírica empieza ese trabajo que decía yo al inicio de articulación entre la producción conceptual académica y los tomadores y las tomadoras de decisiones. Y ahí también cumplieron un papel muy importante los organismos especializados de Naciones Unidas, concretamente, inicialmente, la CEPAL, la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la CELADE, en la producción de las primeras, trabajando articuladamente en asistencia técnica, plus la Academia Feminista, con los Institutos Nacionales de Estadística. Y ahí toda la información respecto a las encuestas de uso del tiempo, a los estudios sociodemográficos y a la lógica de distribución de las tareas de cuidado dentro de las familias y al desarrollo de indicadores de género. Y ahí logramos un importante, y los trabajos de colegas brasileras como Nadia Araujo Guimaraes, Elena Irata, en la caracterización del cuidado como un trabajo. Posteriormente comienza también y aquí veníamos disciplinarmente entre un diálogo muy importante entre sociología feminista, antropología de género, y ahí viene el aporte de las economistas feministas. Y ahí claramente el avance que se da es la posibilidad de medir el tiempo dedicado a las tareas de cuidados, donde hoy los datos nos muestran cómo las mujeres destinan el triple de tiempo en relación a los varones a las tareas de cuidado. Pero también la economía feminista nos aporta la posibilidad de cuantificar el aporte económico, porque el cuidado genera valor económico, y allí la posibilidad de disponer de las cuentas satélites y todas las metodologías que permitieron cuantificar el aporte, lo cual tenemos un promedio regional que el trabajo de cuidado no remunerado es
aporta entre un 15 y un 26% de acuerdo a los países de la región. Y estos datos, este conjunto de información empírica fue muy importante en estos diálogos con los decisores. Y allí vino un segundo momento de incidencia importante, trabajando sobre los esquemas de protección social, sobre los sistemas, esos imperfectos regímenes de bienestar que tenemos en la región, estos modelos híbridos en la región, donde se fue construyendo centralmente en una agenda regional donde el cuidado empieza a atravesar todas las áreas de la mano del concepto de enfoque de derechos humanos, pero ese concepto de enfoque es un enfoque del feminismo que lleva precisamente a identificar que no son necesarios cambios, sino que lo que requerimos son transformaciones estructurales dentro de la sociedad. Y entonces ese concepto de enfoque permitió esos trabajos y así llegamos a la construcción del cuidado como un derecho humano, del cual me detengo en pocos minutos. Pero ese hito de la construcción del cuidado como un derecho humano también fue la base para el diseño de las obligaciones estatales traducidas en los actuales sistemas nacionales de cuidados. El país pionero en esta dirección fue Uruguay, que a partir del año 2010 reconoce que el cuidado es un derecho humano, lo deja consagrado como tal en la ley del 2015 y comienzan las bases del diseño del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay y luego todos los otros países que avanzan en similar dirección, inicialmente la Red CUNY en Costa Rica y estos 15 países que hoy tenemos en la región y que están allí enumerados. Entonces tenemos un proceso donde lo que fue poniéndose a la luz precisamente hablaba de estas relaciones de cuidados, de esta injusta división sexual del trabajo, donde precisamente es una de las características de la desigualdad estructural de la región. Lo que tempranamente identificamos en esta región, que a esa masiva incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, que de acuerdo con datos de la CEPAL, en 1960 era de un 17% y en el año 2017 teníamos un 60% de la fuerza laboral femenina, un 67% de las mujeres incorporadas en la fuerza de trabajo. Sin embargo, no hubo la misma masividad de incorporación de los varones en las tareas de cuidados. Eso llevó a un colapso en términos prestacionales, dado la baja inversión o nula inversión en infraestructura de cuidados, en sistemas amplios de licencias de cuidados por parte de los países y un colapso en términos de cómo se cuida en la región y que esto, la identificación inicial que hacemos es que se cuida cómo y cuándo se puede en la región, ante la ausencia de miradas universales respecto al cuidado y sobre una lógica transversal. Entonces allí estábamos ante una problemática que claramente se vinculaba con un ejercicio de derechos. Y ahí es donde llevamos a revisar por qué esta problemática de la desigualdad estructural va a imbrincar claramente en una problemática de desigualdad en el ejercicio de derechos. Y ahí también, de la mano de esta desigualdad estructural, avanzamos respecto a conceptos como la distribución, la redistribución y la corresponsabilidad social respecto a los cuidados. Entonces, si miramos y si estamos hablando de ejercicio de derechos, bueno, ¿dónde estaba reconocido el cuidado? ¿Había normativas? Esta era nuestra pregunta inicial. Lo que encontramos que en todo el ámbito del derecho y de la regulación de las relaciones interpersonales, que en América Latina fue regulada a fines del siglo XIX y en los códigos civiles del siglo XX, era bajo un patrón de autonomía relativa de las mujeres. De hecho, la mayoría de nuestros ordenamientos en muchos países todavía se dispone y no han sido reformados. Claramente la mujer tenía un ejercicio de autonomía relativa, tenía que pedir para ciertos actos de disposición la autorización de su progenitor o de su esposo, llegado el caso. Pero respecto y estrictamente a la regulación del cuidado, con profundos sesgos de género, pero que daba la titularidad, por ejemplo, la transmisión del apellido, la transmisión o la autorización de lo que se conoce como la patria potestad en cabeza del varón, pero todas las responsabilidades del trabajo de cuidado respecto de las mujeres. Esa autonomía, esos sesgos de género, también se ven en el derecho tributario, que tiene ciertas herramientas en las cuales también fue avanzando respecto a la conceptualización del cuidado. Pero hay un ámbito donde fue el ámbito natural
y lo de natural lo traigo provocadoramente, que es el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. El derecho laboral surge históricamente, es una gran construcción de una ficción extraordinaria, porque precisamente lo que el derecho laboral va a regular es la desigualdad existente entre capital y trabajo. No valen lo mismo. No vale lo mismo la producción del capital respecto a quienes solo tenemos para ofrecer nuestra fuerza de trabajo. Ese ámbito del derecho que se separa del derecho civil, donde prima la autonomía de la voluntad, para construir una rama especial, donde la impronta de garantizar la igualdad, y ahí establecen una igualdad para contratar esas partes que se denominaba en la vieja doctrina naturalmente desiguales, capital y trabajo, y donde también se da otra ficción maravillosa, que es la autonomía de la voluntad colectiva, que son los procesos paritarios de negociación colectiva. Yo delego a mi representación sindical y lo mismo hace la representación empleadora para negociar condiciones de trabajo. A pesar de este origen extraordinario y que es una gran figura contemporánea, no es contemporáneo, digamos, viene de la lógica de la tradición francesa, respecto al cuidado, ahí no se respeta este principio de igualdad, porque la mayoría de las regulaciones se estableció la concentración de dispositivos para cuidar en las mujeres. Y de hecho tenemos licencias por nacimiento de hijes, estamos en Venezuela donde se avanzó y seguramente Alba nos va a compartir algo en esta línea, pero en general el promedio es una concentración de mayor tiempo para cuidar en las mujeres y un promedio regional entre 2 y 5 días por nacimiento de hijos para varones. Todavía hay 4 países de la región que no tienen licencia por nacimiento de hijos para varones, con lo cual estamos hablando de una desigualdad importante sobre una rama del derecho en la cual surge para nivelar esa situación previa de desigualdad. Pero además también las prestaciones vinculadas a la seguridad social, que trabaja sobre un concepto de contingencia, también se concentran en ciertas prestaciones dirigidas a las mujeres bajo un imaginario de que a quienes teníamos que solucionarles los problemas para que puedan trabajar remuneradamente y cuidar es a las mujeres. Porque el presupuesto social era claro, las que teníamos problemas éramos las mujeres. Los varones no tienen esos problemas porque siempre hay una mujer que se va a hacer cargo de esas responsabilidades de cuidado. Entonces teníamos, y se me ha ido bastante tiempo, pero voy a ir claramente al núcleo del derecho al cuidado, un importante reconocimiento de sujetos titulares de derechos. Las leyes civiles hablaban y ahí fue el cambio transformador de la Convención de Derechos del Niño, ese gran cambio de paradigma que pasa de considerar a los niños, niñas, adolescentes como sujetos iniciales de tutela a sujetos titulares de derechos. También teníamos identificado a las personas con discapacidad, personas mayores, a medida que la región y sobre todo en este siglo XXI va incorporando cierto reconocimiento de matrimonio igualitario y algunas líneas de reconocimiento de diversidades sexuales, también empiezan algunos, muy sesgados, pero algunos dispositivos de cuidados. Y los usuarios históricos de salud mental. Sin embargo, tenemos un número importantísimo de personas invisibilizadas en el cuidado, que son las trabajadoras remuneradas del cuidado, que ya hablé, el cuidado comunitario, que ha sido central. La pandemia nos dejó en claro el valor de ese trabajo comunitario, el trabajo no remunerado en salud, que es como dice la literatura, la punta del iceberg para el ingreso al sistema de salud, y particularmente el cuidado de las mujeres y las niñas al interior de las familias. Si vemos las regulaciones de la protección social, que fue el campo donde en este siglo XXI, de la mano de los programas de transferencia condicionadas de ingresos, se hacen más masivas las prestaciones de cuidados, lo que encontramos es que gran parte de esos programas de transferencia condicionada de ingresos, donde la razón de la transferencia y cuyos titulares son niños, niñas, adolescentes, y la perceptora, centralmente la madre, no garantizan dispositivos de cuidados y no están diseñados para que esa perceptora, que es la madre, donde empieza como una articuladora en un vínculo con el asistencialismo estatal, tenga dispositivos para poder resolver las cuestiones vinculadas al cuidado. Y así es como llegamos a decir, bueno, pero acá lo que nosotros necesitamos, nosotras necesitamos, es superar la desigualdad estructural de esta región, esa injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Estamos ante un problema de desigualdad estructural. ¿Qué pasa a nivel
de los pactos y tratados internacionales. Y allí tuvimos esa extraordinaria herramienta que toma ese concepto, como ya dije, del feminismo, el concepto de enfoque, y establece, a partir de la Declaración del Milenio y de todo un proceso, ese concepto del enfoque de derechos humanos, que es precisamente establecer el puente, la conexión de sentido entre aquello que está normado y consagrado en los pactos y tratados internacionales, que tiene una amplia interpretación del corpus de derechos humanos y cuáles son las respuestas estatales, es decir, las políticas públicas de los países. Lo que comprobamos es que América Latina había un enorme y un claro divorcio entre lo consagrado, aquellos países que ratificaron y por tanto se obligaron, y sus respuestas institucionales. Y ahí fue muy importante también tomar en consideración cuál es ese corpus interpretativo de derechos humanos, cuáles son los estándares. Y aquí lo que ustedes tienen en pantalla precisamente es una construcción que hemos hecho de la labor interpretativa de los pactos y tratados internacionales, donde tenemos estándares vinculados a los principios centrales de derechos humanos. Toda política del Estado debe ser universal. Los pactos y tratados internacionales protegen a las personas en su totalidad, no solo los grupos vulnerables. Se puede dar prioridad a los grupos vulnerables, pero son principios universales, lo mismo que el contenido mínimo de derechos ineludible que los estados deben garantizar, el conjunto de recursos disponibles, tanto humanos, técnicos, financieros, institucionales, el estándar, que es un principio central de derechos humanos, que es progresivamente, pero también sostenidamente, ir avanzando hacia la satisfacción plena de los derechos, con una prohibición muy clara para los estados. No pueden retrotraer sobre derechos adquiridos a la población. Luego los principios de igualdad y no discriminación, acceso a la información, gran tema importante que en la región tiene un déficit importantísimo. La CEPAL habla del silencio estadístico de la región respecto a los temas de género, y entonces este es un estándar que tiene un impacto particular en estos campos. El concepto de acceso a la justicia en sentido amplio, ¿eso qué significa? Bueno, tener una administración competente, un poder del Estado competente, que generalmente es el Poder Judicial, donde yo pueda hacer valer mis reclamos, y el estándar de participación y empoderamiento ciudadano. Y ahí, como feminista, me inclino más que hablar de empoderamiento, si bien es un concepto del feminismo, particularmente de la agenda post-Beijing. También me parece que la región va avanzando en esto que la antropóloga feminista Marta Lamas dice, el concepto de emancipación en la línea de un concepto colectivo. Y así aplicamos esta metodología, aplicamos los estándares e hicimos una revisión de los pactos y tratados internacionales. Y ahí lo que encontramos que existe un derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado o a cuidarse. ¿Esto qué significa? Que toda la comunidad internacional, todos los pactos internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en adelante, reconocieron que el cuidado es un derecho humano. Claro, no está en la letra de la norma el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Esa es nuestra interpretación. Sin embargo, todos los instrumentos reconocen, inclusive, y aquí viene la característica de la región de América Latina, es que en el año 2015 se aprueba la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde ya se avanza claramente en el reconocimiento del cuidado como un derecho humano en autonomía y con enfoque de género para las personas mayores. Pero también hubo un ámbito, entonces llegamos a esta construcción interpretativa, que el cuidado es el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Ese es un documento del año 2007 que presentamos en un órgano central de la región, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que nuclea a todos los gobiernos de la región en cabeza de sus mecanismos para el de la mujer, a las organizaciones de la sociedad civil y en cabeza del movimiento feminista y de mujeres, y a los organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano. Y allí cada conferencia tiene una temática acordada. La conferencia de Quito del año 2007, la temática era precisamente participación política y economía del cuidado. Allí presentamos este hallazgo de esta metodología y los consensos, que es el instrumento de cierre, de acuerdo de esa agenda de género, desde Quito del 2007
hasta la última, que fue el Compromiso de Buenos Aires del año 2022, donde claramente los gobiernos aprobaron este reconocimiento del cuidado como un derecho humano de las personas. Y allí, en esta triada, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso interpretativo de lo que estaba consagrado en los pactos y tratados internacionales, un consenso político, que fue la que dio la base a los sistemas de cuidados, y allí también ciertos avances. Países, el caso de Venezuela, también reconoce el cuidado como trabajo remunerado, pero la Constitución de la Ciudad de México sí lo reconoce ya como un derecho y se inclina respecto a los sistemas de cuidados. Del mismo modo, ya tenemos avances jurisprudenciales, es decir, cortes constitucionales como la de México, la de Ecuador y la de Colombia, que lo reconoce como un derecho autónomo, una ley modelo interamericana promovida por la Comisión Interamericana de Mujeres, y en los últimos 5 minutos que me quedan, voy a dedicarme a este proceso que hoy está en curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Significa que la República Argentina, el por entonces y hoy extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Argentina, presentó ante la Corte un pedido de interpretación del alcance del derecho humano al cuidado. La Corte le dio admisibilidad a este proceso, abrió la presentación de lo que se conoce como las amigas o los amigos del tribunal, los amicus curiae. Fue un proceso sumamente rico porque hay hay casi 130 amicus curiae, no es tan frecuente tener este flujo de personas, universidades, estados, organizaciones de la sociedad civil que concurren dando relevancia a este proceso de interpretación que tiene que hacer el máximo tribunal de la región respecto al alcance del derecho humano al cuidado, y los cuales también concurrieron, hubo 70 delegaciones que concurrieron en el proceso de toma de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí en ese proceso se destacó, por ejemplo, la presencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, con lo cual también mostró la relevancia a este proceso que da la República de Colombia. Ese pedido comprende 4 núcleos de preguntas que son los que hoy están en discusión en la Corte Interamericana, que es que si efectivamente el derecho a cuidar, a ser cuidado del autocuidado, es un derecho autónomo vinculado al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto de San José, que es la facultad interpretativa que tiene este órgano, por lo tanto se va a vincular con esta línea. El segundo núcleo de preguntas que se le hace a la Corte es respecto a la igualdad y no discriminación en materia de cuidados, precisamente como un objetivo de poder identificar los estándares redistributivos, por qué solo las mujeres asumimos en la región el cuidado, y un tercer núcleo son los cuidados y el derecho a la vida, y finalmente un núcleo muy importante que es la interdependencia del derecho al cuidado con otros derechos. Ese proceso está en curso, ha sido muy importante por los nuevos actores y nuevas actrices que han acudido en este proceso, activistas, organizaciones de personas con discapacidad. Hay una agenda muy importante, hay una agenda que también vincula a este patrón de consenso de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe del 2022, que promueve la idea de una sociedad del cuidado, y fue precisamente un cambio transformador. El cuidado es un derecho universal, dejamos sentado en la Corte que no es un derecho emergente, es un derecho que siempre estuvo en el reconocimiento. Es muy importante ver cómo esta idea de derecho al cuidado se ha ido replicando, derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado, en todas las presentaciones. Hay una institucionalidad incipiente que responde en esta línea, que se vincula mucho con las respuestas políticas, de políticas públicas vinculadas a los sistemas nacionales de cuidados. No todos han surgido en el ámbito de la institucionalidad de género. Gran parte de los sistemas de cuidados surgen en los ministerios de desarrollo social, en articulación con las áreas de género, pero con un impulso, con lo cual está dando cuenta también de la transversalidad. El derecho al cuidado no es un derecho para que las mujeres cuidemos mejor, sino precisamente es un derecho de cada persona, con una impronta en su distribución. El resto del mundo está mirando con mucha atención el proceso de América Latina, ha ingresado dentro del Consejo Económico Social de Naciones Unidas, ya tenemos un Día Internacional de los Cuidados, que es el 29 de octubre, que hace poquito también se sumó a estos días conmemorativos. El gran núcleo crítico persiste
en los presupuestos, y esto es la experiencia de los 15 países. Y en esto último, y para cerrar y escucharla a Alba, que tiene muchas cosas para decirnos seguramente muy interesante, el escenario que se hable es precisamente un escenario donde ya no es un reto o un desafío pensar políticas públicas de cuidado, sino que son obligaciones jurídicas que tienen los estados. Hay una obligación de los estados de garantizar el ejercicio del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Esta obligación también se corresponde con un ejercicio que las personas hacen. Pero claro, ¿cómo queremos que se haga ese ejercicio del derecho a cuidar, a ser cuidado, del autocuidado? En igualdad de condiciones, pero también rompiendo la moratoria social que todavía tienen los varones en la región. Hay que promover un cambio cultural, pero ese cambio cultural no lo podemos hacer solamente las mujeres. Esta es una responsabilidad. Tenemos un sector privado en expansión. El sector servicios de cuidados es un sector ampliamente en expansión donde el Estado debe regular, donde el Estado debe fijar condiciones, donde se deben definir puestos de trabajo vinculados al cuidado y también donde tenemos que establecer, porque estamos ante una tentación muy grande, que hoy por hoy todo es cuidado y entonces las feministas esto lo sabemos muy bien, lo aprendimos con violencia, nada va a ser cuidado. Y entonces se van a diluir estas competencias. Y tenemos dos núcleos críticos que no los podemos dejar de lado. En primer lugar, el retroceso de derechos de muchos países de la región, el incumplimiento de la provisión explícita de no regresividad respecto a derechos adquiridos de la ciudadanía, ese falso argumento de la ideología de género, esto no es ideología, son mandatos de los estados, hay metodología de cumplimiento, y además la persistencia de la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Ahí hay un núcleo crítico del cual tenemos que avanzar en la región, y yo aquí me detengo, les agradezco para seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laura. De verdad que esta ponencia, además de elocuente, maravillosa y con tanta información, pues nos inspira para conocer aún más y profundizar más sobre este tema que es tan central, ¿no? En la discusión sobre los derechos de las mujeres, en la agenda de derechos de las mujeres creo que es un tema fundamental y que también siento que se ha invisibilizado un poco este tema, o sea, creo que necesita mucha más exposición, ¿no? Tener más estos espacios de debate y discusión y bueno, conocer esa historia que usted ha estado allí de primera mano, es maravilloso, ¿no? Poder tener esa suerte de que usted nos pueda contar directamente cuál ha sido todo ese desarrollo. Es maravilloso, para nosotros es de verdad que un privilegio poder escucharla y poder entender cuál ha sido el debate, ¿no? Cuál ha sido la construcción de esta problemática y cómo ha llegado a este momento en el cual, bueno, estamos en un proceso de decisión, ¿no? Que pronto va a salir probablemente una resolución de parte de la Corte y las implicaciones que va a tener todo eso para todos los estados, ¿no? Entonces, bueno, ahora para continuar con este webinar, vamos a darle la palabra a la doctora Alba Carocio. Ella, bueno, como ustedes ya todos la conocerán, ella es doctora de Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Es coordinadora del área de estudios de la mujer y de la maestría de estudios de la mujer de la Universidad, del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Es directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Tiene más de 45 años dedicada a la docencia universitaria y a la investigación en ciencias sociales, y su línea de investigación se centra en el campo de los estudios feministas y de género. Ella ha coordinado diversos grupos de investigación a nivel latinoamericano, entre ellos el Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación de Claxon, y ha sido invitada en varias universidades latinoamericanas como docente. También ha sido consultora en materia de género en organismos nacionales y de cooperación internacional. Muchas gracias, bienvenida, doctora Alba, por haber aceptado esta invitación y poder hacer el análisis y comentario de este tema que para nosotros es apasionante, que estamos, digamos, iniciando acá en Venezuela su discusión y bueno, queremos
que cada vez haya más este tipo de eventos y de espacios de reflexión que nos permitan nutrirnos más. Entonces, bueno, le doy la palabra, doctora Alba, adelante. Bueno, muchísimas gracias, tanto por la invitación como por el honor que significa hacer comentarios al trabajo de Laura Pautasi. Laura es una autoridad en esta materia, además de que tiene una larga trayectoria y compromiso, ¿no es cierto? Porque verdaderamente los cambios y las transformaciones se hacen con compromiso. Entonces, bueno, voy a hacer simplemente algunos comentarios a lo que planteó Laura, que tiene un valor incalculable. Por ejemplo, haber mostrado toda la historia de lo que ha significado el pensamiento feminista, luego el pensamiento de la economía feminista, el pensamiento de la sociología feminista, para culminar ahora en un cuerpo de, digamos, de ideas que incluso van a entrar en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, bueno, a mí eso me parece importantísimo porque las mujeres necesitamos rescatar la memoria e entender los por qué, ¿no? Por qué se producen determinadas evoluciones. El otro aspecto que me parece sumamente importante de la presentación de Laura es la visión latinoamericana, porque precisamente las mujeres latinoamericanas hemos destacado este tema del cuidado a través de, digamos, de muchos encuentros y muchas actividades que impulsó la CEPAL, porque en el cuidado se expresa la desigualdad de nuestra región, ¿cierto? La desigualdad no solamente de género, sino también la desigualdad de clase, la desigualdad de edad, la desigualdad de condiciones de vida en general. Y el cuidado tiene que ver con las condiciones de vida, ¿cierto? Tiene que ver con las posibilidades para desplegar la vida, porque la vida, para poder desplegarse, necesita cuidado. Yo diría que Laura planteó aspectos que tienen que ver, aspectos éticos, aspectos económicos y aspectos políticos del cuidado, porque todo eso tiene el cuidado, ¿cierto? Los aspectos éticos tienen que ver con el derecho a cuidar, con el derecho a ser cuidado y con el derecho a autocuidarse. Los derechos tienen que ver con el pacto que hace una sociedad y que se encarna en los derechos humanos cuando ese pacto es mundial y general, y que se expresa en una humanización cada vez mayor de las relaciones sociales. Entonces, bueno, este es un elemento importantísimo, el aspecto ético, que además tiene que ver con una formación que recibimos las mujeres, que está muy centrada en el cuidado. La división del trabajo ha generado, digamos, ha creado no solamente unos estereotipos de género, sino una ética que en general es diferente desde el punto de vista masculino y femenino. Entonces, bueno, los aspectos éticos del cuidado que, por ejemplo, desarrolló mucho Joan Tronto, desarrolla justamente Joan Tronto, no son menores, ¿cierto? Justamente la sociedad tiene su pilar sobre las cuidadoras en diferentes ámbitos, precisamente porque las mujeres tenemos una formación ética que obliga, ¿no es cierto? Que nos obliga, un imperativo ético, como diría Kant, que nos obliga al cuidado. Cuando nosotras hace muchísimos años, yo recuerdo que lo que planteaba, cuando se planteó el derecho, el cuidado como trabajo, nosotros hablábamos del trabajo doméstico, después del trabajo de reproducción y en general de la calidad de trabajadoras que tenemos todas.
porque justamente la ética femenina y la ética feminista nos lleva a desarrollar un conjunto de labores que tienen como centro el cuidado. De hecho, muchas de nosotras, la mayoría de las mujeres, da preferencia a, a esta tarea, ¿no es cierto?, de cuidar por sobre incluso el trabajo remunerado. Y después muy bien Laura planteó cómo justamente, ¿es cierto?, esa división del trabajo, cuando se generaron, digamos, las diferentes oportunidades laborales y las mujeres fuimos cada vez ocupando mayores puestos de trabajo, dieron lugar a una crisis del cuidado porque, bueno, las mujeres terminan explotando con las múltiples jornadas que tienen que hacer, porque no hubo un trabajo sobre el sector masculino de las poblaciones para que, así como las mujeres se incorporaban a los trabajos remunerados, los hombres se incorporaran a los trabajos de cuidado. Por otra parte, en ese concepto del cuidado está el tema de la remuneración. Y justamente ahí voy a hacer el comentario que tiene que ver con la situación en Venezuela y una lámina que pasó Laura, que es el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras como sujetos de derechos, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas tan invisibilizadas que son cuidadoras que no entran, por ejemplo, en ninguna ley del trabajo. Yo recuerdo que en 2012 en Venezuela se reformó la ley del trabajo y se incluyó, de hecho se cambió incluso el nombre, y hoy en día tenemos una ley del trabajo que habla de trabajo, ley del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, incluyendo a las mujeres. Sin embargo, el concepto de el cuidado como trabajo no entró en esa ley del cuidado, del trabajo. No hubo forma, a pesar de que los grupos feministas trabajamos bastante en ese sentido, teníamos en ese momento un eslogan, trabajadoras somos todas, y ahí se expresa de una manera muy clara esas personas invisibilizadas del cuidado que mencionó Laura, que quedan fuera de la norma, ¿no es cierto? Porque la ley no protege a las trabajadoras remuneradas del cuidado, las manda a una ley especial que no se ha hecho, no protege a las trabajadoras del cuidado comunitario, mucho menos reconoce el cuidado no remunerado en salud. Sin embargo, justamente frente a circunstancias muy difíciles como la que vive Venezuela, ese cuidado no remunerado en salud es lo que es un pilar de la salud, ¿no? Incluso del manejo de los hospitales. Y luego, mucho menos, el cuidado no remunerado de las mujeres y las niñas en la familia. Entonces, bueno, esto tiene que ver con los aspectos económicos del cuidado, porque en general los países piensan que los sistemas de cuidado y que lograr, digamos, beneficios para las cuidadoras, porque la mayoría son mujeres, implica un costo altísimo al Estado. ¿No es cierto? Cosa que realmente no es así. Y hoy en día se trabaja, la economía feminista está trabajando fuertemente sobre temas que tienen que ver con los impuestos, con la cuantificación de los gastos, etc. Por eso los sistemas de cuidado han comenzado para hacer viable, digamos, el derecho al cuidado, como lo planteaba Laura, han comenzado por articular cosas que existen, ¿no es cierto? Con la cosas que existen, tales como el cuidado infantil, por ejemplo,
el cuidado, digamos, los servicios que se ofrecen para las personas mayores, algunos beneficios para las cuidadoras remuneradas, también los cuidados y servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad. Esto también es una manera de, bueno, en primer lugar, de hacer viable, ¿cierto?, el sistema de cuidados, y en segundo lugar, para no generar lo que ha sido en general una piedra de tranca de poder materializar los derechos al cuidado, que ha sido la idea, ¿no?, el prejuicio de que significa un gasto, para los estados que son imposibles de mantener. Entonces, bueno, el derecho al cuidado y todo este gran movimiento que Laura nos explicó que actualmente se está dando frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a potenciar, va a ser una palanca que podría permitir, ¿no es cierto?, que los estados ayudaran a materializar el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. ¿No es cierto? Invirtiendo, en primer lugar, generando sistemas de cuidado y en segundo lugar, generando inversiones en los sistemas de cuidado. No quiero, esa es la gran importancia, además de la importancia de hacerlo completamente visible, de destacarlo, de hacerlo comprensible, tiene también la importancia de servir de palanca para la exigibilidad, ¿no es cierto?, que ha sido muy difícil, ¿no es cierto?, incluso con avances importantes. Por ejemplo, en Venezuela tenemos una ley de cuidados para la vida, porque este es un tema ético y filosófico muy importante. La vida no es posible si no la cuidamos, ninguna vida, ni la vida humana, ni la vida material, ni la vida animal, ni la vida vegetal, es posible sin cuidado. Entonces, bueno, el reconocimiento del derecho humano al cuidado sería un hito muy importante para generar mecanismos de exigibilidad en los diferentes países. Ok, finalmente, bueno, quiero hacer un reconocimiento muy amplio a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde CEPAL, todas las académicas y las personas. Me encantó, Laura, como vengo del sector de la academia, pero también desde el sector de la militancia, el que se comprende, y justamente CEPAL es un ejemplo de cómo el pensamiento y la investigación pueden apoyar, digamos, las políticas públicas, porque sin duda la otra cara, hablamos de lo ético, hablamos de lo económico, y por supuesto todo eso tiene que transmutarse en una política. Bueno, quiero hacer una referencia breve también a que los cuidados pueden servir de palanca para una reactivación económica importante. ¿No es cierto? Los cuidados permiten generar tiempo para la productividad, tiempo para la participación, tiempo, y además son en sí mismos un sector económico que mueve, ¿no es cierto?, que puede mover económicamente a los países. Entonces, bueno, en estos momentos que tenemos crisis económicas variadas y variables, ¿no es cierto?, en casi toda América Latina, habría que mirar, ¿no es cierto?, el sector de los cuidados también desde el punto de vista de el apoyo que significa para la reactivación económica, etc. Y bueno, finalmente, alertar, por supuesto, como lo hizo Laura, estoy 100% de acuerdo,
en que hay en marcha un retroceso de derechos, hay que trabajar fuertemente en todo lo que sería la batalla cultural para que se comprenda y para que no corramos el peligro de retrocesos de derechos que ya lo estamos viendo en varios de los países de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alba. Bueno, como siempre, usted dándonos cátedra sobre estos temas y muchas gracias por esas reflexiones. Bueno, quería compartir con ustedes que nos están acompañando de diversos países a través del chat. Nos saluda la Mesa de Mujeres, Diversidad y Estudios de la Vida Cotidiana de la Universidad de Carabobo, de acá de Venezuela. También nos acompañan del Sistema de Cuidados de Antioquia, Colombia, que también compartieron con nosotros hace poco en un evento sobre el sistema de cuidados acá en Venezuela. Y tenemos, bueno, unas preguntas que quisiera expresarles para ir cerrando este webinar, ¿no? Y si tienen más preguntas, pues por favor compártanos a través del chat. Nos pregunta Claudia Vidal, ¿cuáles son las direcciones que se están tomando desde las políticas públicas respecto a los cuidados comunitarios? En el sentido de que son sistemas que proveen a poblaciones con sentido de pertenencia y conectividad social, por lo que imagino hay ciertas consideraciones que tomar al buscar articularlos con quienes realmente deberían proveer servicios de cuidado, el Estado, el mercado. Y tenemos otra pregunta, no sé si quiere que la haga de una vez, doctora, o... Sí, ok. ¿Existe la necesidad de desarrollar algún tipo de medida o indicador para sacar adelante los sistemas de cuidados? ¿Hay necesidad de emplear métodos participativos para desarrollarlos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Alba por bueno, muchas gracias realmente por las consideraciones, pero además también por los núcleos que fuiste puntualizando y dejando en claro, realmente muy estimulante para seguir pensando esta agenda común de América Latina. Y sería deseable empezar a volver a hablar de los espacios comunes, de la casa común y de tantos otros que en esta década que estamos están tan complicados. Gracias también por las preguntas. Respecto a esta pregunta de Claudia, bueno, el tema del trabajo comunitario es una agenda que se está llevando en todos los países de la región. ¿En qué sentido? Si bien los sistemas nacionales de cuidados, pensando particularmente en la experiencia uruguaya, comenzaron desde lo prestacional y desde esa línea identificar los sujetos prioritarios destinatarios de esas políticas, en la misma medida que se iba ubicando, por ejemplo, el caso uruguayo, que comienza con niños, niñas, inicialmente personas de alta dependencia o de dependencia bajo riesgo, cuáles son las instancias de riesgo, de modo de ir priorizando un poco en base al mandato de la progresividad. Los cuidados comunitarios fueron emergiendo en términos de la visibilización que las propias trabajadoras comunitarias fueron haciendo. Entonces ahí, y esto en la pandemia es donde queda todavía más visible en esa línea. Entonces empiezan a articularse como actores y actrices, en realidad diría actrices claves en esta discusión, porque inicialmente no estaba tan claro comenzar por, y esto fue un poco la impronta inicial de los sistemas de cuidados, no estuvo tanto pensar en las condiciones de quienes cuidan a los que cuidan, sino básicamente se comenzó por los destinatarios y destinatarias de cuidados, es decir, por garantizar el derecho a ser cuidado. Luego se fue un segundo momento donde se comienza a trabajar sobre el derecho a cuidar y ahí las particularidades, porque ya sabemos que en el caso de los cuidadores comunitarios, básicamente son cuidadoras no remuneradas. Entonces allí, como decía, emergen como actrices centrales en esta demanda y hay distintas experiencias en los países. Una de las experiencias, por ejemplo, Argentina la tuvo en la gestión anterior, la está teniendo Chile en este momento, es la creación de registros. Es decir, como una lógica de hacer visible y de organizar a quienes son
sujetas titulares, bueno, en el caso de la experiencia de Colombia, también quizás con las manzanas de cuidado, pero en principio yo diría que la escala es la visibilización, luego esta registración de registros, los cuales las habilitan para el cuidado. En algunos países es registración plus capacitación, pero todavía está pendiente las condiciones de remuneración, una remuneración que sea acorde, la definición del puesto de trabajo. Yo en eso le pongo muchísimo énfasis. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo tanto énfasis? Primero, porque son derechos laborales de las trabajadoras, pero segundo, porque hay mucha confusión en términos de lo que veníamos desarrollando, de lo polisémico que es el concepto del cuidado, que implicaría, por ejemplo, el cuidado domiciliario de personas mayores. Lo que las trabajadoras, las cuidadoras domiciliarias en las distintas encuestas que se han realizado, señalan que las y los empleadores pretenden que limpien la casa, cuando esa no es la tarea a las que están asignados, sino que su tarea se concentra o provean alimentos, digo, si vamos a un nivel más capacitado, perdón, alimentos no, medicamentos, cuando esa no es la tarea de enfermería. Entonces, es muy difícil situar cuál es el alcance de ese puesto de trabajo y sobre eso las condiciones de contratación. En general, en muchos países no ha habido una regulación legislativa. Insisto, Chile está en este momento en esa discusión, ha pasado por esa registración, por una promoción de condiciones, pero todavía no está contemplado en muchos países. Hay algunos países que sí, no tengo todo el mapa totalmente actualizado, pero me parece que ahí hay un campo en esa dirección. Entonces, en síntesis, es muy dispar en esa línea. Y sí, y como decimos, los mercados están desregulados en este momento en América Latina respecto a los cuidados domiciliarios. Avanzamos un poco más en la registración a algunos países del servicio doméstico, pero respecto a los cuidados no. Y ahí sí activamente hay que demandar a los estados. Y respecto a la segunda pregunta sobre los indicadores, bueno, los indicadores y en el campo de los derechos humanos son muy importantes para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones. Sobre todo se utilizan en América Latina para el monitoreo del Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Sociales, y para la Convención de Belén do Pará, para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas, y para la Convención Interamericana contra la discriminación de las personas con discapacidad. Ahí hay indicadores de progreso que son útiles en esta dirección para medir el grado de cumplimiento. Ahora bien, tenemos que construir los indicadores de derecho al cuidado. Por eso los estándares que fije la Corte Interamericana nos van a ayudar mucho para tener esta herramienta, que no solamente es de producción de información, sino también es de monitoreo de cumplimiento de obligaciones. Pero, volviendo a la pregunta de Claudia, no necesito, es decir, no tenemos que esperar tener una ley. Está en todos los pactos y tratados internacionales que los estados reconocieron el derecho al cuidado. Entonces no hay que esperar una ley. Hay países que políticamente requieren de la ley. Y eso es parte. Y ahí se nos va mucha energía siempre a las feministas. No hay una ley ideal, siempre hay leyes posibles, hay prácticas posibles. Y lo importante es arrancar en las prestaciones. Entonces ahí hay procesos distintos, hay procesos que en la escala local funcionan muy bien, el caso de Colombia con las manzanas distritales, y está un poco más complicado llevarlo en la tarea que está haciendo el Ministerio de Igualdad a nivel nacional, por otros factores que van conjugándose en esa dirección. Muy bien, gracias, doctora Laura. Tenemos otras preguntas. Bueno, nos saluda Alejandra Sepúlveda de Sembrando Cuidados del Sistema Rural de Cuidados en Chile. Anaís López también nos acompaña y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas de que el reconocimiento de este derecho avance en las transformaciones estructurales que ya consideran el conjunto de acuerdos y leyes existentes ya citadas? Bueno, es un poco en la línea de lo que señalé adelante. Los derechos tenemos que ejercerlos. Esta es la clave de la historia, al menos de la Revolución Francesa en adelante. Si pensamos en la Revolución Francesa, el contrato social rusoniano nos dejó afuera a las mujeres porque solamente reguló que era el acto de los varones y solamente estableció derechos civiles para varones, no para mujeres. Y eso fue la lucha de las mujeres, a pesar de que habían iniciado la Revolución Francesa, la marcha sobre Versalles, son las mujeres pidiendo por el pan.
Y a su vez a Olimpia de Gauche la guillotinan por pedir la vindicación de los derechos de la mujer y la ciudadana. O sea, de esto está hecho la historia y las feministas lo sabemos muy bien. Entonces, hay que empezar a ejercer el conjunto de derechos. Pero otra vez, el derecho humano al cuidado no es para que las mujeres cuidemos mejor, es para que se distribuya. Todavía no podemos hablar de redistribución porque no se ha distribuido originariamente. Por eso enfatizaba que hay que terminar con la moratoria social que los varones tienen respecto al cuidado. Los varones no deben ayudar, no deben ser buena onda, están obligados a asumir las responsabilidades y obligaciones de cuidados que tienen en igualdad de condiciones. Y eso implica sin duda una transformación cultural. Sin duda implica que las mujeres dejen el ámbito privado. El único ámbito donde históricamente las mujeres se apropiaron fue el ámbito privado. Bueno, hay que promover también que hay muchos otros ámbitos muy interesantes para ejercer el poder, que las mujeres también podemos disputar, querer, desear y transformar. Entonces, ahí hay todo un trabajo. Ahora, las transformaciones culturales no se dan en el aire, los cambios culturales no se dan en el aire, tengo que dar condiciones materiales. Y entonces esto está muy ligado también a las condiciones de empleabilidad de las mujeres y de inserción al mercado de trabajo remunerado. Hasta tanto no hagamos un trabajo conjunto en esta línea, es muy difícil. Y la experiencia, supongo quizás Alba nos puede aportar en esa línea, pero la experiencia de extender licencias para varones no siempre ha sido exitosa en los países más allá de disponer de esa ley, porque precisamente o los varones no se la toman, está la norma, pero no se la toman, o porque existe discriminación salarial en todos nuestros países, está entre un 30 y un 35%, por lo tanto los hogares no se pueden permitir sostenerse con esa disminución salarial importante. Entonces terminan solicitando nuevamente las mujeres las licencias para cuidar. Entonces ahí hay que, como toda política de género, tiene que ser transversal y no se toca solamente una arista, sino que son múltiples las aristas para tocar. Muchas gracias. Bueno, le voy a comentar un poco los saludos que tenemos en el chat y unas últimas preguntas. Nos saluda la organización Heroínas Sin Barreras de Venezuela. Nos pregunta cómo fomentar la producción de datos sobre la situación de las mujeres cuidadoras y niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en relación a la intersección cuidados, discapacidad y violencia basada en género. También nos hace una pregunta que yo también tenía casualmente, que es cuál es el estatus de esa consulta que está en la Corte, ¿no? Sobre el reconocimiento del cuidado como derecho y bueno, cuáles son los siguientes pasos que tendrá esta, digamos, esta resolución. Y también nos preguntan desde Argentina cuáles considera serían las consecuencias o repercusiones para el mundo del trabajo con la respuesta a esta consulta al Consejo Interamericano de Derechos Humanos derivada de la solicitud de Argentina. Bien, gracias por el interés y por las múltiples preguntas. Respecto a la producción de información, bueno, el movimiento de las personas con discapacidad está muy cercanos y muy activos en la agenda de cuidados y apoyos, ¿no? Sobre todo apoyos para la vida independiente, que es lo que se está llamando, y están muy activos también a nivel del sistema de Naciones Unidas, generando este debate. Y para eso, sin duda, que necesitamos mucha información en esta línea. Hay déficit, algunos países que fueron avanzando, los países que incorporaron preguntas sobre personas con discapacidad en los censos de población y de vivienda nos mostraron también de manera impactante un número significativo de personas con discapacidad que estaban hasta ese momento bastante invisibilizadas de cara a la política pública. Entonces ahí esto ha sido una lucha histórica de la desagregación de información y ahí hay que tener, al menos personalmente, promuevo siempre que no se trata de restar o de buscar. Por ejemplo, fue un logro enorme en la región tener datos desagregados por sexo. Eso no significa que son datos binarios, lo que tenemos, o que están mal que haya esos datos desagregados por sexo. Lo que tenemos que hacer es sumar las identidades sexuales diversas, pero no sacarlos. ¿Por qué? Porque vamos a perder, por ejemplo, segregación ocupacional, que es muy importante. Entonces, ha sido muy difícil lograr estos procesos costosos, son procesos dificultosos que los decisores asuman esta información y entonces en esto tenemos que ir avanzando.
Experiencias hay múltiples, van variando de acuerdo a los países, pero sobre todo lo más importante en esos casos es la decisión política. Y allí el feminismo y la academia feminista ha sido un gran articulador, porque en muchos casos, otra vez si pensamos el caso del sistema pionero de Uruguay, fue claramente un proceso hecho conjuntamente, en este caso con el área de género de la Universidad de República. Entonces, el área de sociología de género trabajó cara a cara con el sistema, con el Instituto de Estadísticas de Uruguay para la primera encuesta de uso del tiempo de Uruguay. Entonces, ahí hay múltiples situaciones o acciones que se pueden llevar adelante en esa línea. De todas maneras, sin duda tenemos que visibilizar centralmente las mujeres y las adolescentes. Hay algunos datos de la región que nos mostraron. Y esto es muy interesante hacer activismo, por ejemplo, cuando salen datos de las encuestas de hogares respecto a los jóvenes ni, esos que se dice que ni trabajan ni estudian. Lo que nos muestran contundentemente todas las encuestas que se han hecho desde el 2012, que son los primeros datos que teníamos de la CEPAL, que esos jóvenes no son ni, están cuidando. El 55% de los jóvenes que no trabajan ni estudian están cuidando, de los cuales ese 55%, el 70% son adolescentes mujeres y niñas. Y entonces ahí hay un momento de incidencia muy claro. Desagreguemos esta información, que no son ni porque no son haraganes. Y este es un punto importante en términos de ejercicios de derecho. ¿Cuál es el estatus de la opinión consultiva de la Corte? Bueno, esta es una facultad de los estados que han ratificado la Convención Americana, le pueden solicitar a este máximo tribunal de la región, que si bien no es un caso contencioso, es decir, no es un caso del cual se está denunciando una violación de derechos humanos entre los estados, es parte de una facultad consultiva que tienen los estados para hacer. ¿Eso qué significa? Se le pide a la Corte que interprete el alcance de cuestiones vinculadas al ejercicio de derechos humanos. La Corte tiene estas preguntas que le hace a Argentina, la solicitud, cualquier Estado lo podría haber hecho, lo encaró en ese momento, porque fue otro gobierno de Argentina, no el gobierno libertario, que encaró el pedido de opinión consultiva. La Corte le da admisibilidad, entonces la Corte se va a atener a esas preguntas. Todo eso está disponible en la web, después les comparto en el chat, está todo el pedido de opinión consultiva de Argentina y están también los amicus que llegaron. Cuando la Corte, que se estima va a ser el próximo año, este año ya no dio en la agenda de la Corte, que tiene un enorme trabajo para resolver, lo que va a establecer, va a responder esas preguntas, va a establecer su interpretación, cómo interpreta la Corte en función del artículo 26 de la Convención Americana, el alcance del derecho humano al cuidado, y va a fijar estándares de cumplimiento. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, vamos a tener un marco de exigibilidad mucho más preciso y mucho más claro. La Corte le está diciendo a los estados, les dirá, todavía no les dice, les va a decir a los estados cuál es el alcance de estas obligaciones en términos del derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado. No podemos hacer, no estamos en la cabeza de ese órgano tan importante en la región que ha salvado tantas vidas y que permite el ejercicio de derechos humanos, y esperamos que la Corte haga una interpretación amplia del derecho al cuidado. Hay todo un debate más técnico jurídico, si son vinculantes o no vinculantes, es decir, si son obligatorios para los estados. Hoy ya hay un consenso regional que son vinculantes. No es estrictamente esa la función, pero en términos, ¿y qué va a ser importante? Y acá, acuérdense de esta reflexión. Bueno, cuando la Corte lo interprete, tenemos que mover, en términos feministas, militar esa opinión consultiva. ¿Eso qué significa? Utilizarla como una herramienta de consenso, como una herramienta de acuerdo, pero también como una herramienta de exigibilidad. Hay que difundirla, hay que distribuirla, es importante actores sindicales que la conozcan. Es importante actores a nivel de gobiernos locales, distintos ámbitos que es importante que estén al tanto de lo que la Corte resuelva en lo que va a ser la opinión consultiva 31. Perfecto, muchas gracias, Laura. Creo que has respondido todas las inquietudes del público presente que nos acompañan de varios países, de México, de Colombia, de Panamá. También nos dicen que actualmente contratan para trabajar en casa personas para trabajo doméstico y que también, digamos, tienen trabajo extra, ¿no?
de trabajos cuidando también adultos mayores. Creo que estos son casos que pasan, siempre escuchamos, ¿no? Todos escuchamos estos casos de trabajos extra a nivel de cuidados y a nivel de trabajos domésticos donde las personas que son contratadas tienen horarios más adicionales a las horas regulares, todo el tema de la seguridad social de las empleadas domésticas. Creo que este es un tema que, bueno, es súper amplio, pero que es importante que visibilicemos todas las consecuencias que tiene la no regulación de estos temas para las mujeres y, bueno, para todas las personas que trabajan en el ámbito doméstico y de cuidado. No sé si la profesora Alba quiere también hacer algún comentario para finalizar. Sí, yo quería hacer un comentario y también compartir aquí, ya que estamos, quería ampliar con respecto a las estadísticas, ¿no? La encuesta de uso del tiempo que se hizo, por ejemplo, en Venezuela, bueno, la última que se hizo a nivel nacional fue en 2011. Sin embargo, no se publicaron esos resultados. ¿Cierto? Sería deseable que se publicaran y creo que hoy en día ha cambiado bastante el panorama por una situación de crisis de servicios que hace que esos horarios seguramente son más ampliados. Con base a esa encuesta es posible calcular el valor que tiene el trabajo doméstico y qué parte del trabajo doméstico, cómo se inserta en el Producto Nacional Bruto. Hay un trabajo en Venezuela que muestra que utiliza una metodología muy importante, que me parece muy importante, que tiene que ver con la ampliación o ingreso extendido de la familia a raíz del trabajo que se hace de cuidados en el hogar. Entonces, demuestra que cuando una familia, que aproximadamente las familias amplían un 20% su bienestar a raíz justamente de los aportes del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado. Pero si esa familia pertenece a sectores más vulnerados, más pobres en general, la ampliación de bienestar de esa familia y la ampliación de ingreso es todavía mayor. Es decir, se llega hasta un 50% como ampliación de ingreso de la familia. Entonces, bueno, me parece que este tipo de estudios son importantes para hacer visible y exigible, ¿no? El papel que el Estado tiene que cumplir para garantizar justamente el derecho humano al cuidado. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido una tarde, bueno, muy nutritiva. Muchísimas gracias, Laura, por esa ponencia tan completa, tan descriptiva. Realmente aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Alba, doctora Laura. De verdad que para nosotros ha sido un gusto enorme poder contar con su participación. Gracias por todas estas reflexiones. Creo que es un tema central conversarlo en función al día que estamos conmemorando hoy de los derechos humanos. Y bueno, esperamos poder tener la oportunidad de compartir con usted, doctora Laura, cuando ya salga esa resolución. Esperemos que todo sea positivo y que la próxima vez que hablemos con usted sea ya para que nos comente cómo fue todo ese proceso de aprobación. Esperemos que sea así y que, bueno, que todas las personas que están acá conectadas puedan, les invito a que revisen los materiales que están en la web sobre todo este caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy interesante ver todo el debate que suscitó y todas las organizaciones que participaron. Y bueno, creo que este es un debate que tiene mucho tiempo, pero que vemos que ahora está, digamos, ya consolidándose, ya generando ya cambios. Esperemos que sean ya, digamos, más reales. Y bueno, esperamos que la próxima oportunidad que tengamos de conversar con usted, pues pueda ser sobre este tema.
Entonces, bueno, agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron esta tarde y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.